Saludos, les habla Ana Beatriz de Cita Divina y el tema que quiero compartirles en esta ocasión es sobre el llamado a salir de Babilonia. Y casi al final de Apocalipsis la Biblia anuncia que Babilonia va a caer y será juzgada, y en medio de esa profecía el Señor lanza un llamado a su pueblo para que salgan de en medio de Babilonia, y de esto quiero hablar. Y este llamado, uno de los llamados, de hecho, está en Apocalipsis 18:4 y quiero leerlo. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, para que no recibáis de sus plagas. Y tal vez se preguntarán qué está haciendo el pueblo de Dios en Babilonia. Y esa es la pregunta del millón. ¿Por qué podríamos estar en Babilonia como pueblo de Dios? Pero eso es precisamente lo que quiero provocar a que meditemos. Y para poder responder a esa pregunta, primero debemos definir qué representa Babilonia, y por ahí vamos a comenzar. Cuando la Biblia habla de Babilonia, no solo se refiere a un lugar geográfico, sino que también a una cultura y una mentalidad. Y Babilonia era un imperio que existió hace miles de años, pero también es un sistema. Y cuando estudiamos Apocalipsis 17-18 veremos que Babilonia es un sistema religioso y también económico y político. Y de eso es lo que Dios nos llama a salir. Y aprovecho a decir que según mis estimaciones nos tomará varios episodios para cubrir este tema, ya que hay muchas capas y facetas de lo que representa Babilonia, pero quiero que comencemos por ver su origen. Y podemos remontar el origen de Babilonia a la Torre de Babel. En hebreo queda claro, porque la palabra que se usa para Babel y para Babilonia es la misma, es Babel, que significa confusión. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque no quiero expandirme mucho en el tema de la Torre de Babel. Vale la pena, pero esto yo ya lo hablé en un video y no quiero redundar, así que les dejaré el enlace en la descripción para quienes no lo hayan visto, o por los que sí lo han visto, si lo quieren refrescar, ahí está. Y solo en resumen, lo voy a resumir, es Babel, ¿qué representa? Representa la rebelión del hombre en contra de Dios. Y la Torre de Babel es la figura del esfuerzo del hombre por alcanzar fama y gloria por mérito propio, alejado de Dios. Y ese era el plan del hombre, construir su gran imperio, ¿verdad? Pero en Génesis 11 vemos que Dios arruinó sus planes y confundió las lenguas, y así la Torre de Babel quedó en ruinas y la gente se dispersó. Pero muchos años después, un grupo regresó al lugar donde estaban las ruinas de Babel, en el valle de Sinar, y allí mismo construyeron una ciudad a la que llamaron Babilonia. Y con el pasar del tiempo, esa ciudad se fue expandiendo hasta convertirse en el imperio más poderoso de la historia. Y este imperio de Babilonia representa la epítome de la gloria del hombre. Y esto está descrito en un sueño que quiero simplemente hacer referencia, que es el sueño de Nabucodonosor. Él era el rey de Babilonia y el rey más poderoso de Babilonia. Y Dios decidió de darle a él un sueño profético donde le mostraba la historia de la humanidad hasta que viniera el Mesías. Imagínense qué interesante que este sueño le haya sido dado precisamente a ese rey pagano, pero el mensaje era expresamente para él, porque Babilonia está en la cabeza. Y esta era una imagen, era un sueño de una imagen de una estatua que tenía cabeza de oro, y esta cabeza es Babilonia. Y las siguientes partes de la estatua son imperios posteriores, que es el pecho de plata representa a Persia y Media, el vientre de bronce representa a Grecia, las piernas son Roma, y por último los pies de barro y hierro representan el gobierno del anticristo. Y esto fue lo que interpretó Daniel, y esto es el mensaje que también recibimos el día de hoy, porque vemos para atrás, ya vemos estos imperios como pasados, pero en este tiempo estaba apenas comenzando este
este imperio, y todo va originándose ¿desde dónde? Desde Babel y desde Babilonia. Y todos estos imperios, Roma, Persia, Grecia, ¿verdad? Y igual va a ser el anticristo, tienen como cabeza a Babilonia. De ahí viene su mentalidad, de ahí viene su forma de pensar y vivir. Y Babilonia es la cuna de la idolatría, la hechicería y la adivinación, y también representa un sistema de gobierno autoritario, un sistema religioso lleno de simbología y misticismo pagano. Babilonia es la cabeza de los imperios del hombre, pero el sueño profético reveló que este sistema del hombre será derrocado por el Mesías, quien establecerá su reino sobre toda la tierra. Pero antes que sea destruida Babilonia y el sistema del mundo, Dios llama a su pueblo a que salga de ahí para salvarse del juicio que vendrá sobre ellos. Y como leímos al principio, el llamado es: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Y algo interesante es que este llamado a salir de Babilonia es un tema recurrente a lo largo de la Biblia. Y al principio de la Biblia vemos que Dios llamó a Abraham a salir de la región de Babilonia. A la mitad de la Biblia, Dios llamó a los judíos cautivos en Babilonia a regresar a Jerusalén. Sal de Babilonia. Y al final, en Apocalipsis, el Señor repite este llamado a su pueblo en los últimos tiempos, diciendo: salid de Babilonia, pueblo mío. Entonces este mensaje está al principio, a la mitad y al final de la Biblia. Y quiero que veamos ciertos detalles interesantes de cada uno de estos llamados que acabo de mencionar, comenzando por el de Abraham. Y el primero realmente en salir de Babilonia fue Abraham. Y tal vez es algo que uno no piensa, porque la Biblia dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos, pero resulta que Ur está ubicado también en el valle de Sinar, donde estaba Babel. Y según la tradición judía, Taré, el padre de Abraham, fue siervo de Nimrod. Ahora, esto debo aclarar, esto es solo una leyenda, no está en la Biblia, solo es tradición oral, pero así que lo vamos a dejar como una nota interesante. Pero lo que sí sabemos es que Nimrod y Abraham fueron contemporáneos. Y fue en ese tiempo cuando Dios llamó a Abraham para que dejara su tierra natal. Y solo que Nimrod era un poquito mayor según los cálculos, ¿verdad? Pero fueron contemporáneos. Eso es algo muy interesante. Y el Señor le dijo a Abraham lo siguiente, dice: vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Este fue el llamado que Dios le hizo a Abraham en ese tiempo. Sal, lo podríamos traducir tal vez, sal de Babilonia, ¿verdad? En la Babilonia que había en su tiempo. Y si vemos la historia, realmente analizando a la vida de Abraham y Nimrod, ellos tomaron caminos opuestos. Abraham dejó todo para ir a la tierra prometida, donde Dios iba a formar a través de él una nación escogida para establecer las bases del reino de Dios en la tierra. Y por el contrario, Nimrod sentó las bases de Babilonia, y es que es el imperio del hombre en contraposición a Dios. Y el otro llamado a salir de Babilonia está en la mitad de la Biblia, y esto está en los libros proféticos. Allí encontramos varios llamados a salir de Babilonia, y voy a citar a 3 profetas. Primero, Isaías. En Isaías 52:11 dice: apartaos, apartaos, salid de allí. Está refiriéndose a Babilonia. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos. Esa fue la profecía de Isaías. Y también Jeremías. Jeremías, de hecho, escribió 2 capítulos de profecías contra Babilonia. Y el llamado al pueblo de Dios está en los siguientes versículos. En Jeremías 58 dice: huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos. Y en el siguiente capítulo, en el 51, versículo 6, dice: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová,
le dará su pago. Y también en el versículo 45 del capítulo 51 dice: salid en medio de ella, pueblo mío, salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Este mensaje, aunque se estaba refiriendo al tiempo profético de la Babilonia de Nabucodonosor, de ese tiempo, de esa era, realmente resuena tanto con lo que estamos leyendo en Apocalipsis. Es un mensaje muy parecido. Y por último quiero citar a Zacarías en capítulo 2, versículo 7. Dice: oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Sión, representando al pueblo de Dios. Sión es otro nombre de Jerusalén. Los que son de Jerusalén, que están ahí, ¿qué están haciendo ahí en Babilonia? Sálganse, escápate, dice Zacarías. Y bueno, ya habiendo leído estas profecías, estos llamados que hacen los profetas para salir de Babilonia, quiero ponerlo en contexto con la historia. Y en el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó Jerusalén y se llevó cautivos a los judíos. Allí permanecieron por 70 años, pero cuando llegó el tiempo profetizado, Dios cambió de reyes y gobiernos para abrir la puerta para la liberación de su pueblo, y Babilonia cayó. Y cuando el imperio persa tomó su lugar, el rey Ciro de Persia emitió un decreto dando autorización a todo judío a regresar a su tierra de origen. Pero ¿saben ustedes cuántos retornaron a la tierra de Israel? Bueno, eran miles de judíos, bastantes judíos. ¿Y saben cuántos regresaron? Solo un remanente. Y se han hecho estimados que solo el 5% de los judíos en Babilonia regresaron a Jerusalén. Eso significa que el 95% se quedaron en la tierra de su cautiverio. ¿Por qué? Porque ya habían hecho casas, ya habían hecho negocios, sus amigos estaban allí, y la mayoría se quedaron cómodamente en la gran Babilonia, disfrutando de sus riquezas, pero contaminando sus almas y alejando su espíritu del verdadero propósito de sus vidas. Eso tenemos que verlo. Y quiero que seguirle la pista a los que se quedaron en Babilonia, porque resulta que unas décadas después, cuando solo este remanente regresó, bueno, pasaron unas décadas, y resulta que en Persia se levantó un enemigo de los judíos llamado Amán. Y si no fuera por la intervención divina y la intercesión de Esther, en Persia hubieran exterminado a los judíos que se quedaron en Babilonia. Eso era el 95%. Qué tremendo, ¿verdad? Ya esta historia la pueden leer en el libro de Esther. Pero luego de este susto, bueno, algunos judíos recapacitaron, dijeron, tenemos que regresar a Israel, y regresaron, pero no todos, tristemente. Y por cientos de años, la colonia más grande de judíos en el exilio continuó siendo la de Babilonia. Habían en Grecia, habían aún en Tarsis, habían en varios lugares del mundo, pero la colonia judía más grande fuera de Israel estaba en Babilonia. Y ahí se quedaron muchos. Hasta ahí hicieron un Talmud, que es la Biblia, la interpretación judía, la Biblia oral. Y aún en tiempos del Imperio Otomano, muchos años después, el 40% de los habitantes de Bagdad, que es la capital de Irak, pero es un poquito al norte de Babilonia, o sea, representando Babilonia, 40% de los habitantes de Bagdad eran judíos, imagínense. Pero fueron decreciendo porque los fueron persiguiendo, ¿no? Pero en 1948 todavía habían 100,000 judíos viviendo ahí. Eso en 1948, cuando fue fundado el Estado de Israel. Algunos fueron a Israel, otros se quedaron. Pero ahí fueron disminuyendo porque fueron perseguidos. Pero hoy, según un reporte que leí, parece que solo hay 3 judíos en toda Babilonia, llamémoslo Irak, ¿verdad? Solo 3 judíos quedan ahí, y aún ellos corren peligro de muerte debido a la radicalización del Islam en esa región. Y aquí debo hacer un paréntesis, porque algo está pasando en las ruinas de la antigua Babilonia, ahorita que estamos mencionando a Irak.
y sabían que desde hace unos años comenzaron a restaurar las ruinas de Babilonia. Esta iniciativa comenzó con Saddam Hussein porque él quería reavivar el imperio babilónico. Pero ustedes saben, él murió en la guerra, pero el proyecto en sí de restaurar siguió vivo y ahora son las Naciones Unidas las que están promoviendo esta restauración de las ruinas. Y han restaurado la Puerta de Ishtar y varias otras zonas de Babilonia las están restaurando para hacer un parque arqueológico, un parque como museo, ¿verdad? Pero en cierta forma yo me estaba preguntando, ¿no será esta restauración o reavivar el Babilonia? ¿No será como una señal física de que la Babilonia espiritual está surgiendo? Y ahora pues que estamos entrando en los últimos tiempos, podría ser esto una señal. Y esto me lleva al siguiente punto, que es que la Biblia habla que también al final de los tiempos, como vimos en Apocalipsis, el Señor va a llamar a su pueblo a salir de Babilonia. Y este es el llamado que nos toca a nosotros en esta generación. Y aunque no estamos en Babilonia física, la realidad es que desde hace mucho tiempo hemos estado viviendo en un sistema al estilo Babilonia y tal vez ni nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Pero en el mundo vemos cómo se está llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno en una rebelión abierta contra todo lo establecido por Dios. Y también vemos cómo se están sentando las bases de un gobierno mundial que lo quiere controlar todo al estilo Nimrod. Y aún vemos cómo el pensamiento babilónico se ha infiltrado en la iglesia, y de eso voy a hablar en otra ocasión, que es muy importante esto. Pero de todo esto vamos a ir viéndolo poco a poco, porque la realidad es que el sistema de Babilonia tiene muchas facetas y es realmente un tema muy amplio y profundo, pero creo que es muy importante para el tiempo en que estamos entrando. Entonces vamos a ver esto en otros episodios, como les dije. Vamos a seguir este tema. Pero para cerrar este episodio quiero hacer una mención sobre el calendario bíblico, ya que resulta que este fin de semana, entre el 2 y 3 de abril, vamos a entrar a un nuevo año bíblico. Y el primer día del año bíblico se conoce como 1 de Nisan. Y lo menciono porque precisamente ese día fue cuando Esdras salió de Babilonia, junto con un grupo de personas dispuestas a dejar atrás el cautiverio y regresar a su lugar de origen. Y esto está en Esdras 7:9 y dice: porque el día primero del primer mes, que es el 1 de Nisan, fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Salieron de Babilonia, destino a dónde? A Jerusalén. Esto vamos a hablar después. Y estando con él la buena mano de Dios. ¿Qué día salió entonces Esdras con el remanente que iba saliendo de Babilonia? Salieron el 1 de Nisan. Y Esdras y muchos fieles respondieron al llamado a salir de Babilonia. Y la pregunta es si nosotros responderemos de la misma manera cuando Dios nos diga: salid de Babilonia, pueblo mío. Y les invito a que en este año nuevo bíblico meditemos sobre este llamado que Dios está haciendo en estos tiempos. Así que, seguiremos hablando de esto, y mientras tanto les deseo un feliz año nuevo según los tiempos de Dios y bendiciones a todos.